En griego, bien. La edición es la edición y sobre todo la edición crítica, ¿no? Resulta de la comparación de todos los manuscritos existentes que permiten lo que se dice fijar el texto griego. ¿Y cuál es el objetivo de la edición crítica? Bueno, alcanzar lo más cerca posible lo que fue el texto original, a pesar de la multiplicidad de copias que pudieron alterar el texto original. Entonces, la edición es siempre en griego. Y una vez fijada esa edición, se realizan las traducciones a las lenguas modernas, que pueden ser múltiples a partir de una única edición. A lo que me estoy refiriendo con la numeración marginal, entonces, es a esa edición crítica realizada por Becker, con B larga y doble K, Becker, para la Academia de Berlín, que se utiliza como sistema de citación universal. O sea, siempre que nosotros digamos Metafísica 995 B5, que es el ejemplo que les puse, bueno, sabemos que 995 remite a la edición de Becker, es la página de Becker, B es la columna, que se divide en A y B, y 5 la línea. Entonces, cualquier traducción de la metafísica que utilicemos, con ese sistema vamos a ir todos a la misma línea, al mismo texto. Esa es la importancia. Vamos, no sé si tienen para cuestiones estas introductorias alguna duda, si no ya iríamos al tema del método. ¿Seguimos? Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces, con respecto a la cuestión del método, juega un papel muy importante la historia de la filosofía, la exposición y crítica de las doctrinas precedentes. Pero el interés de Aristóteles al ir hacia atrás no es histórico, es teórico, es tratar de ver qué han dicho los filósofos anteriores acerca del tema que él está investigando. Entonces, nunca va a intentar hacer una exposición del pensamiento del filósofo anterior por sí mismo. No es una historia de la filosofía como pueden ustedes haber leído en Guthrie, por ejemplo, que toma un autor y trata de explicar todo lo que ese autor ha dicho, cuáles son los principios de su filosofía, qué problemas está atendiendo, a quiénes está respondiendo, todas esas cuestiones que un historiador moderno tiene en cuenta, Aristóteles no, porque lo que está haciendo es, por ejemplo, investigar el tema de la causalidad. Y en relación con ese problema va a averiguar a ver qué han dicho los filósofos anteriores. ¿Se entiende? Entonces no le pidamos a Aristóteles una objetividad histórica que nunca pretendió, ¿no? En De Ánima nos dice por qué hay que recurrir a lo que han dicho los filósofos anteriores. Vayan a la antología. Después de Metafísica 3.1 les puse el texto de Ánima. No sé si es el texto 9, yo no tengo acá la antología de ustedes. Díganme qué número sería. El 7 es. El 7. Bueno, ¿podés leer, Lautaro? Sí, claro. Gracias. Puesto que estamos estudiando el alma, se hace necesario que, al tiempo que recorremos las dificultades cuya solución habrá de encontrarse a medida que avancemos, recojamos las opiniones de cuantos predecesores afirmaron algo acerca de ella.
De este modo, nos será posible retener lo que dijeron acertadamente, así como tomar precauciones respecto de aquello que pueden haber dicho sin acierto. Bien. Entonces, ¿para qué sirve ir a las opiniones anteriores? No, para tomar precauciones, para no caer en una redundancia también, ¿no? Evitar los errores, ¿no? Lo que dijeron desacertadamente, evitar los errores, ese es un punto. Y a la vez recoger lo que pudieron haber dicho de valioso, es decir, apropiarse de lo valioso que hayan sostenido. Ese es el objetivo de ir hacia los filósofos anteriores, según lo que explícitamente dice Aristóteles. Pero la frecuencia con que hace uso de las opiniones de los predecesores, tanto para apropiarse de ellas como para criticarlos, muestra que se trata de un método de investigación. Hay pocos pasajes en que se atiende a la cuestión del método, pero hay uno muy importante que es el anterior al que leyó Lautaro, que es Metafísica 3.1. Si me ayudas de nuevo, Lautaro, lee ese pasaje. Sí. Con vistas a la ciencia que andamos buscando, es necesario que vayamos primeramente a aquellas cuestiones en cuyo carácter aporético conviene situarse en primer lugar. Se trata de aquellas cuestiones acerca de las cuales algunos han pensado de manera distinta, y aparte de estas, si alguna otra resulta que fue pasada por alto. Ahora bien, detenerse minuciosamente es una aporía, sí. Es útil para el que quiere encontrarle una salida adecuada. En efecto, la salida adecuada ulterior no es sino la solución de lo previamente aporético. Por lo demás, quien no conoce el nudo no es posible que lo desate, pero la situación aporética de la mente pone de manifiesto lo problemático de la cosa. Y es que en la medida en que se halla en una situación aporética, le ocurre lo mismo que a los que están atados. En ambos casos es imposible continuar adelante. Por eso conviene considerar primero todas las dificultades por las razones abducidas, y también porque los que buscan, sin haberse detenido antes en las aporías, se parecen a los que ignoran a dónde tienen que ir, y además ignoran incluso si han encontrado o no lo que buscaban. Para este no está claro el final, pero sí que lo está para el que previamente se ha detenido en la aporía. Además, quien ha oído todas las razones contrapuestas, como en un litigio, estará en mejores condiciones para juzgar. Bueno, en la primera oración nos dice qué es lo que hay que hacer en primer lugar, ¿no? Con vistas a la ciencia que andamos buscando se refiere a la metafísica, ¿no? Y como método para la metafísica, lo primero que hay que hacer es detenerse en cuestiones de carácter aporético. Aporía seguramente ya lo habrán visto, ¿no? El significado como sin salida o perplejidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué son? ¿Qué son las aporías en sentido aristotélico? ¿Cuándo estamos en aporía? Bueno, la aporía, este estado de perplejidad, se produce cuando tenemos dos tesis contrapuestas acerca del mismo tema. Sobre una misma cuestión, uno dice A y otro dice no A. ¿Qué hacemos? Porque además, para que sea relevante, no se trata de una mera opinión, para que sea relevante, está sostenida con argumentos. Entonces, ¿cuándo se produce una aporía? Cuando hay dos tesis contrapuestas sostenidas con argumentos convincentes. ¿Qué hacemos en ese caso?
Lo que dice Aristóteles es que no hay rápidamente que inclinarse por una o por otra. Pero tampoco hay que pensar que no se puede resolver. Aristóteles no es un escéptico. No va a utilizar esa estrategia para decir, bueno, no podemos conocer. Es posible solucionarla, pero no hay que rápidamente elegir una u otra. Lo que hay que hacer es, y fíjense el término, diaporesai, ir a través de la aporía. ¿Y eso qué significa? Deducir las consecuencias que se siguen de cada una de las posiciones contrapuestas. Examinarlas críticamente, a una y a otra. Examinar los argumentos que dan para sostener lo que sostienen. Y entonces, y solo después, ver si son aceptables, en qué medida, y tratar de encontrar la solución. Entonces, la solución, vieron que el término acá dice la salida adecuada ulterior, esa salida adecuada es euporía. El término es euporía. ¿Ven que hay un juego de palabras? Aporía, diaporesai, euporía, que se pierde al traducir, pero que indican los 3 pasos del método. Plantear la aporía, examinar críticamente cada una de las tesis contrapuestas y encontrar la solución, la euporía, la salida buena. Esa, ¿qué puede, digamos, la solución, en qué puede consistir? Profe, ¿cuál es el segundo paso? ¿No lo puedo anotar? El ir a través de la aporía, el diaporesai. Gracias. Que significaba examinar críticamente cada una de las 2 posiciones. Entonces, una vez que se examine, solo después de este examen, uno debe tratar de encontrar la solución. Y puede ser que reconozcamos que de una se siguen consecuencias absurdas y entonces hay que tomar la otra. O puede ocurrir que ambas tengan parte de verdad y haya que apropiársela. O puede ocurrir que ninguna de las 2 resuelva el problema y haya que proponer otro punto de partida, otro concepto que resuelva la aporía. Por eso, no sé si advierten, pero el examen crítico de la filosofía anterior es para Aristóteles el motor de su propia investigación. Es por los problemas que encuentra irresueltos en los filósofos anteriores que él se encamina a encontrar una solución y a proponer conceptos nuevos. Ustedes van a ver, y lo vamos a poder palpar este asunto, que en el caso del tema de la verdad, que vamos a detenernos un poco más, se van a dar cuenta cómo Aristóteles se apropia directamente del pensamiento platónico porque considera que Platón resolvió la cuestión, resolvió el problema del discurso falso. Y ahí no le dirige ninguna crítica. Pero cuando se trata, por ejemplo, del tema de las ideas, ahí las críticas son virulentas. ¿Por qué? Porque honestamente él cree que ahí hay una aporía, un problema serio, que es separar el universal del particular, o separar la esencia del objeto. Entonces, ahí lo van a ver muy crítico. Y él va a tener que elaborar un concepto de esencia que resuelva este problema que encuentra en Platón.
Lo expongo esto, nos estamos adelantando a temas que vamos a ver con más detalle, pero para que vean el método o que entiendan el sentido de este recurrir a la filosofía anterior, ¿no? Entonces, el tercer paso del método es la euporía o solución o buena salida, ¿no? Tenemos esos 3 pasos, recuérdenlos. Tanto en este texto que leyó Lautaro como en el que vamos a leer ahora en Acerca del cielo, hace una analogía con el juicio, una analogía forense, podríamos decir, ¿no? Y es que el investigador se tiene que comportar como un juez, no como parte. Entonces, ¿qué hace el juez? Escucha la defensa y la acusación. Y a partir de esa escucha puede tener una sentencia más fundada. Esto se aplica análogamente al investigador. Tiene que escuchar los argumentos de uno y de otro, de estas tesis contrapuestas, para poder juzgar mejor. A ver, lee entonces en Acerca del cielo, la que sigue, creo, a de ánima. ¿Lo tenés, Lautaro? Es después de... Pero, profe, se me está tirando la compu. Ah, bueno. Si algún otro lo tiene, lo salvamos a Lautaro. Igual sí. hay la 8, supongo, ¿no? No sé si alguien más va a leer. Bien. Sí. Una vez precisadas estas cuestiones, digamos si el mundo es generado... Sí, no escucho más. Perdón, estoy teniendo problemas con la compu. Voy de nuevo. Una vez precisadas estas cuestiones, digamos si el mundo es generado o ingenerado, indestructible o indestructible, revisando primero las opiniones de los demás, pues las demostraciones de las tesis contrarias son dificultades para sus contrarias. Y a la vez, las cosas que se van a decir serán más dignas de crédito para los que hayan escuchado previamente las alegaciones de los argumentos en disputa. En efecto, no estaría bien parecer que emitimos un veredicto contra un ausente, pues es preciso que los que se disponen a discernir adecuadamente la verdad actúen como árbitros, no como litigantes. Bien. ¿Qué significa las demostraciones de las tesis contrarias son dificultades para sus contrarias? Significaría que la aporía es, frente a un tema, tener dos tesis que dicen cosas distintas. Sí. Esa comparación. Y entonces, las demostraciones de una tesis... Sería derivar de cada una. Sería derivar de cada una de las conclusiones. Escuchá bien, mirá. Tenés 2 tesis contrapuestas, como bien dijiste, Caterina. Tenés 2 tesis. Entonces, las demostraciones de esta, ¿qué son para esta contraria? Las demostraciones son pruebas, ¿no? Son pruebas en favor de esta tesis. ¿Y qué sería eso, esa prueba para la contraria, para la tesis contraria? Dificultad. Bien, Agustín. Es decir, es la objeción, o sea, la prueba de una teoría es objeción para la teoría contraria. Y el investigador lo tiene que tener en cuenta. Entonces, la solución, la euporía, debe salvar lo verdadero en cada una de las posiciones opuestas y eliminar lo erróneo, ¿no? Esto ya lo dijimos. Pero además hay otro requisito de una buena solución, y es que
y es que tiene que salvar los fenómenos, a ver esta expresión. Debe adecuarse al objeto. A ver, leemos en Ética Nicomaquea, Lautaro. Sí. Como en los demás casos, deberemos, después de establecer los fenómenos y resolver las dificultades que se presenten, probar si es posible la verdad de las opiniones admitidas sobre estas pasiones, y si no, la mayoría de ellas y las más importantes. Pues si se resuelven las dificultades y las opiniones aceptadas quedan firmes, resultará suficientemente establecido este asunto. Bueno, dos cosas con respecto a ese texto. Les digo, en primer lugar, el tema de los fenómenos, ¿no? La teoría debe dar cuenta de los fenómenos, es decir, de los datos independientes que son independientes de la teoría. El ejemplo en el que se inserta este pasaje, sí, Camila, si me permitís terminar de explicar esto y ya te doy lugar a la consulta. El ejemplo en el que se inserta este pasaje, el tema que está discutiendo ahí en la Ética Nicomaquea, es el llamado tema de la acrasia. Acrasia con K y S, acrasia, que significa falta de dominio y se traduce como incontinencia o debilidad de la voluntad. Y el problema es que, ¿cómo explicaba Platón el obrar mal? ¿A qué se debía? La ignorancia. A la ignorancia. Y el ejemplo del incontinente es una objeción a esa teoría, porque el incontinente es el que sabe lo que está bien y obra mal. Por ejemplo, el fumador sabe que el cigarrillo le hace mal a la salud y sin embargo fuma igual. Eso es un fenómeno, es un dato independiente de la teoría que hay que explicar, que la teoría debe explicar. Entonces, la solución debe explicar los fenómenos, los datos, los hechos, podríamos también traducirlos, ¿no? Además, creo que ahora se me fue un poco, déjenme volver a ver el texto. Si se resuelven las dificultades y las opiniones aceptadas quedan firmes, resultará suficientemente establecido este asunto. Es decir, cuando paramos en la investigación, cuando tenemos ya el concepto que permite resolver la dificultad. Es decir, llegamos a la euporía, a la solución. Muchas veces es necesario crear nuevos conceptos para poder llegar a esta solución. Bueno, pasemos entonces, o lo último que quisiera decir con respecto al método, es que podemos entonces encontrar en Aristóteles un doble uso de las opiniones de los filósofos anteriores. Primero parte de ellos para ver de qué se puede apropiar, ¿no? Plantea el problema y ve a ver qué elementos hay de valiosos en ellos. Pero, por otra parte, vuelve sobre ellos, pero ahora con conceptos propios, para mostrar, para poder juzgar sus aciertos y sus errores. Es decir, para poder explicar por qué ellos no pudieron resolver el problema. Es decir, le faltaba este nuevo concepto que propone Aristóteles. Este
esta operación de aplicar conceptos propios a las teorías criticadas le valió el título de distorsión, ¿no? Él distorsiona la filosofía anterior. A mi juicio, tómenlo como propuesta, pero esto es un tema controvertido, por supuesto, van a encontrar de aquí a allá distintas posiciones. Para mí, este proceso de aplicación de conceptos propios no es distorsionante, sino que intenta exhibir su solución frente a los problemas no resueltos por la filosofía anterior. Es decir, dejar más en claro por qué no pudieron superar el problema, ¿no? Y proponer su alternativa, su tesis particular. Bueno, con esto terminamos las cuestiones de método. Camila, ahora sí. Sí, gracias. Estaba esperando a que llegara al final. Tengo dos preguntas. Una es si el nombre del método diapomarético. Diaporemático. Bueno, diaporemático. Si eso viene de el segundo paso. Sí. Ok. Y la otra pregunta, que medio que ya la contestó, es que en este rol del investigador como juez, de juzgar estas dos posiciones, o sea, yo por lo que voy leyendo y por lo que usted está contando, noto que hay como algo más, que hay algo creativo por sobre eso, que creo que lo acaba de decir, ¿no? Usted dijo crear nuevos conceptos y esto que lo culpan de distorsionador y demás. Pero bueno, eso, me parecía como que quedaba medio corto la posición de juez nada más, como que me parecía que estaba haciendo algo más que solo juzgar. Claro, porque el juez se queda o con uno o con otro, ¿no? Claro. En cambio, el investigador muchas veces lo que toma solo parcialmente la verdad que puede encontrar en las filosofías anteriores, y otras veces Aristóteles te dice, bueno, sobre esta cuestión ni unos ni otros. Propongamos un nuevo punto de partida. Por ejemplo, cuando analiza en el libro 7 de la metafísica qué es la usía, él dice, bueno, para algunos es la materia. Piensa en los físicos, ¿no? Un Demócrito, un Empédocles, ¿no? Los primeros Milesios. Para algunos es la sustancia de algo, la realidad de algo es sus elementos materiales. A eso se reduce básicamente las cosas. Para otros, como Platón, son las ideas. La realidad máxima y fíjense cómo eso es una aporía, porque para unos es esto y para los otros es completamente lo contrario. Y entonces, ¿qué va a hacer en el libro 7? Bueno, va a criticar primero a los materialistas, después critica a Platón, y en el último capítulo te dice, empieza así, bueno, hay que tomar un nuevo punto de partida, donde claramente él va a poner la forma aristotélica como la usía, pero que es una conversión de la idea platónica, digamos. Es una respuesta que tiene en cuenta la aporía que le encuentra en el platonismo. Entonces, pero con este ejemplo que les di, se pueden dar más cuenta en qué sentido es un poco injusto hablar de distorsión. Porque no es que Aristóteles generó su concepto sin haber tenido en cuenta lo anterior. Aristóteles es deudor de ese análisis para generar su propia concepción y le debe mucho le debe mucho a Platón, si no, no podría haber generado su propia concepción. Pero hablar de distorsión es duro, porque en realidad es un método de investigación.
No es que él solo ya tenía una idea y la impone arbitrariamente a la filosofía anterior. Es que él le debe a la filosofía anterior el haber podido gestar su propia concepción. Entonces, a mí me parece que una concepción como la de Cherny, ¿no?, que es muy crítico con Aristóteles, se debe a un poco el meollo del problema, es que él considera que Aristóteles ya tenía un sistema preconstruido y lo impone arbitrariamente a la filosofía anterior. Y lo que yo les estoy proponiendo es darse cuenta cómo la filosofía de Aristóteles es deudora de ese método diaporemático, o sea, de examen crítico de la filosofía anterior. Bueno, no sé si tienen otra consulta. Eduardo tiene una consulta, sí. No te escucho, Eduardo, está silenciado. No me quedó claro, profe, el tema de fenómeno. ¿Qué implica fenómeno? ¿Cuál es el concepto, el alcance de fenómeno? Sí, fenómeno es apariencia, pero no, en este caso no es un sentido de apariencia como opuesto a realidad, que a veces eso te puede desviar, sino como dato claro, como hecho, ¿no? El ejemplo que yo les di del incontinente es un fenómeno para Aristóteles, que hay que explicar. Entonces es un dato de la realidad que hay que explicar, en ese sentido, Tomás. No como algo, como apariencia, como copia platónica, digamos, como algo que es deficiente. Bueno, ¿Profe? sí. Sí, perdón, yo también quería hacer una consulta con respecto a lo mismo que el compañero. Muchas gracias. Para aclararlo aún más. Entonces, el fenómeno sería el objeto de investigación, digamos, a lo que refiere la tesis. Se está haciendo una distinción entre, digamos, lo que es tratado y cómo se lo trata. Sí, o sea, el término tiene una larga historia, porque refiere, digamos, desde el punto de vista filosófico me refiero, ¿no? Ustedes tengan en cuenta la filosofía de Parménides, ¿no? Donde se llega a decir que hablar de cambio, ¿no?, de que las cosas cambian, de que se generan, son mero nombres, termina diciendo, no sé si lo recuerdan, pero en el fragmento 8 dice eso. Es una tesis muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos deja como herencia que la realidad en la que vivimos, donde hay múltiples objetos y que cambian permanentemente, eso no es real. A eso, los filósofos que siguieron a Parménides lo llaman salvar los fenómenos. ¿Qué se propusieron los pluralistas que siguieron a Parménides? Bueno, salvar los fenómenos. ¿Y ahí fenómeno qué es? Que las cosas son múltiples, que nacen, que se generan. Entonces, es lo palpable, lo que experimentamos. Y acá, en este caso que yo les expuse de ética nicomaquea, el contexto es ese. Esto es algo palpable. Todos sabemos que si me como esa torta voy a engordar y me la como igual. Eso es un dato, es un fenómeno
que hay que explicar. Y entonces, el motor de nuestras acciones no puede ser, por lo menos exclusivamente, el conocimiento. Pero, profe, ¿el fenómeno es la torta o el fenómeno es la acción de comer? Es la acción. Todo? Es la acción, digamos, es la incontinencia. Ese es el fenómeno. Es la incontinencia. Entonces, eso lo tenemos que poder explicar. Y no lo podemos negar. Digamos. Eso es un dato. Entonces, la teoría lo que tiene que hacer es explicar esa situación. Y no la puede soslayar. Eso sería una objeción a la teoría de Platón, pero que va a mover a Aristóteles a proponer otros motores para la acción, que no sean solo el conocimiento. Bueno, pasemos ahora a la metafísica. También les di una introducción donde les mostraba que ni el nombre ni el orden de los libros se deben al propio Aristóteles. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también ciertas hipótesis respecto del nombre, metafísica. Para eso tienen el capítulo de Rosito, que les di como bibliografía, donde pueden ampliar un poco más esa introducción que yo les di en el teórico, ¿no? La metafísica se inicia con las palabras todos los hombres desean por naturaleza saber. Entonces esa tendencia natural al saber atraviesa todos los diferentes grados y alcanza la plena realización en la sabiduría. La sabiduría entonces está en el lugar más alto de una escala que comienza en la sensación, sigue con la memoria, luego la experiencia, otro nivel es de la ciencia y el arte y por último la sabiduría. El primer grado es la sensación, que es conocimiento de la realidad sensible particular, captada mediante uno o más sentidos, y que es propia de todos los animales. Dentro de los sentidos hay uno que privilegia. ¿Recuerdan cuál es? El de la vista. El de la vista. Bien. Porque muestra múltiples diferencias. A ver, leamos después de la segunda estrofa de Metafísica 1.1. ¿Qué número sería, Lautaro, para ustedes? Metafísica está antes de 3.1, ¿no? De 1.3 y de... El punto 3, dice Juan Manuel. El punto 3 de la antología. Listo. Sí, acá está. Bueno, entonces lee desde la segunda estrofa. Pues bien, dice. Okay. Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación, y a partir de esta, en algunos de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera. Y por eso, estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que los que no pueden recordar. Bueno, entonces, la memoria es todavía una forma de conocimiento referida a lo particular. Es la capacidad de conservar a través de los recuerdos la imagen del objeto percibido cuando ya no está presente. Es decir, cuando yo percibo, el objeto está presente. Cuando lo recuerdo es porque ya no está presente, pero queda una imagen del objeto en la memoria. Y es posible
seguir trabajando con esas imágenes y por eso señala que es la base de los procesos de aprendizaje, ¿no? Los animales que tienen memoria son más inteligentes. Seguimos donde dice en la línea 25, ciertamente el resto de los animales, ahí Lautaro. Ciertamente, el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a la ¿Se participación. cortó? Mientras que el género humano vive, además, gracias Sí. al arte y a los razonamientos. Por su Bueno. parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia. Bueno, ahí ya tenemos el tercer grado, ¿no? La experiencia. Y dice que acá ya empezamos a entrar en el ámbito específicamente humano, porque dice que solo muy pocos animales tienen experiencia, ¿no? ¿Y cuándo se produce la experiencia? Es una multitud de recuerdos del mismo asunto. ¿Mm? Esa es la experiencia. La experiencia es la unidad de múltiples recuerdos del mismo objeto. Sensación, memoria y experiencia tienen que ver con lo particular. Ahora vamos al arte, en la línea 5, 981A5. Ahí. Dice, el arte a su vez. El arte, a su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calias tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad, y a Sócrates, e igualmente a muchos individuos, es algo propio de la experiencia. Pero la idea de que a todos ellos, no delimitados como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, o biliosos, o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. A ver, decime, idea de que a todos ellos delimitados, no delimitados. ¿Cómo lo tienen ustedes? No, Yo acá, lo estoy leyendo acá de la edición de Gredos. No delimitados, dice. ¿Dice no delimitados? No delimitados, sí. Y acá dice delimitados. Uy. Sí, claro, porque el sentido es ese, digamos. Entonces, como les dije, los 3 primeros grados tienen que ver con lo particular. Cuando pasamos al arte, ¿el arte con qué tiene que ver? Con cierta generalidad. Exacto, con lo universal. Entonces, el arte surge cuando de muchas experiencias se forma un juicio universal. Porque de lo que se trata no es de lo que le viene bien a un individuo en particular, sino a una clase de individuos. Esta posibilidad la tiene quien tiene el arte. Si yo sé, por eso la referencia a los biliosos, como si fueran una especie una subespecie dentro de los hombres, ¿no? Entonces piensen que yo por experiencia puedo saber que la aspirina le bajó la fiebre a Calias, le bajó la fiebre a Sócrates. Pero eso lo sé por experiencia. Pero cuando llegamos al arte, probablemente si yo le doy la aspirina a un enfermo de úlcera, le bajaré la fiebre, pero también le haré un buen agujero en el estómago. Eso tiene que ver con las clases de individuos. Eso lo sabe el médico, no el que tiene experiencia.
Entonces, el arte es una forma superior de conocimiento respecto de la experiencia porque conoce lo universal, lo que es común a una multiplicidad de particulares. Entonces, la primera diferencia entre arte y experiencia es que la experiencia tiene que ver con lo particular y el arte con lo universal. Pero ahora anda a la línea 25, 981A 25. Dice, pero no es menos cierto. Ahí, Lautaro. Sí, lo encontré. Pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia, y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia, como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el nivel de su saber. Y esto porque los unos saben la causa y los otros no. Bueno. Efectivamente. Hasta ahí, Lautaro. Aquí, entonces, ¿cuál es la superioridad del arte respecto de la experiencia? El conocimiento de la causa. A ver. No. Me dicen en el chat que hay una alumna que quiere entrar y no se le permite, pero no me figura acá como en la sala de... A ver. No me aparece, que intente de nuevo a ver si puede ingresar. No me figura. Bueno, entonces, ojo con esto. Fíjense un poco más abajo, en la línea 5, dice, con que no se considera que aquellos son más sabios por su capacidad práctica, sino porque poseen la teoría y conocen las causas. Entonces, la superioridad del arte respecto de la experiencia es porque conoce el porqué. No solo conoce qué la aspirina baja la fiebre, sino por qué la aspirina baja la fiebre. Las razones, los cálculos, en el ejemplo que da ahí en el texto, los tiene el arquitecto, no el obrero manual. El obrero manual sabe que puede levantar la pared poniendo un ladrillo encima del otro, pero los cálculos los tiene el arquitecto y sabe por qué lo tiene que hacer de ese modo. Entonces, esta es la segunda diferencia entre arte y experiencia. Tiene que ver con el conocimiento de las causas. Y sigue, después de ese texto que les leí, en la línea 5, en la línea 7, dice, en general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen aquel son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar. Entonces, esta es la tercera. A ver. La tercera diferencia, ahora sí, ahí me apareció otro. La tercera diferencia entonces es esta, que es capaz de enseñar. Resumamos las tres diferencias. El arte es sobre lo universal, conoce las causas y puede enseñar. La experiencia es sobre lo particular, conoce el hecho pero no conoce la causa y no es transmisible. Entonces, profesor, una consulta. Sí. Yo tengo una traducción de Hernán Suchi, sí. que habla de técnica en vez de arte. Sí. ¿Es una manera correcta también de decir? Sí. Sí. Ahora lo vas a ver con más claridad, porque, bueno, el término en griego es techne, ¿no? Techne.
Pero Tecne implica tanto las artes útiles como las artes bellas. Entonces, nosotros en general hablamos de arte cuando pensamos en arte bella. Ok. Y reservamos técnica para el arte útil. Pero es siempre lo mismo. Lo que tenés que pensar es que para Aristóteles ambas, artes útiles y artes bellas, son Tecne. Gracias. Bueno, entonces, ¿se puede tener arte sin tener experiencia? Es capciosa, la pregunta. ¿Se puede tener arte sin tener experiencia? ¿Por qué? A ver, unos dicen que no, les vi las caritas, pero hay otros que dicen que sí. ¿Por qué se podría tener arte sin experiencia? ¿Y se Puede puede ser la porque teoría? es transmisible el arte. Porque es transmisible, porque dijimos que es enseñable el arte. Entonces, en ese sentido, es posible, dado que se puede transmitir, uno, digamos, cuando le enseñan matemática, no le enseñan cómo se generó cada uno de los conceptos y cómo se llegó a ese teorema o a ese, ¿se entiende? Directamente se le transmite una determinada ciencia. Entonces, dado que es transmisible, no hace falta pasar por todos los niveles para llegar a tener arte. Pero, desde el punto de vista de la constitución del conocimiento, Aristóteles está diciendo que efectivamente no se podría haber llegado al arte sin previamente la experiencia. Desde el punto de vista individual, claramente a nosotros se nos enseñó y se nos transmite el arte, sin necesidad de que hayamos hecho todo ese proceso. Pero desde el punto de vista de la generación del conocimiento, Aristóteles sostiene esta gradación. Primero sensación, luego memoria, experiencia y arte. Sin eso, fíjense que está en las antípodas de una concepción como la de Platón de la reminiscencia. La base del conocimiento es la sensación. Y después nos vamos remontando por un proceso de generalización. Pero no hay elementos innatos acá, como sí los hay en Platón. Bueno, entonces, ahora, una vez que opuso arte a experiencia, va a empezar a hacer distinciones dentro del arte y la ciencia, porque los había considerado juntos. Había dicho arte y ciencia como opuestos o como diferentes de experiencia. Pero ahora va a empezar a hacer distinciones y va a aparecer la distinción que yo le aclaré a Eduardo, de las artes útiles y de las artes bellas. Donde dice en la línea, en 981b13, dice, es pues verosímil, ahí. ¿Lo tienen? Está en mitad de un párrafo. Dice, 2 antes del 15, empieza la oración diciendo, es pues verosímil que en un principio el que descubrió cualquier arte más allá de los conocimientos sensibles, comúnmente poseídos, fuera admirado por la humanidad, no solo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre sabio que descollaba entre los demás, y que una vez descubiertas múltiples artes, orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquellos,
ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio. De ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de los sacerdotes gozaba de ocio. Fíjense cómo subraya la cuestión de que se busca el saber por sí mismo y no por su utilidad. No sé si ven ¿por qué? Porque la sabiduría, el más alto grado de saber, va a ser el saber menos útil. El saber más alto es el menos útil, porque no está al servicio de ninguna otra cosa. Es exactamente el modelo contrario al que nosotros tenemos, ¿no? Cuanto más alta es una ciencia, más libre es a los ojos de Aristóteles. No es servil, no está en función de otra cosa. Entonces, lo que aquí Aristóteles habla de las ciencias orientadas a las necesidades se refiere a las artes útiles. Esas surgieron primero, eso es lo que está diciendo. Primero surgieron las artes útiles, uno necesitó tener una casa primero, ¿no? O tener una cama. Bueno, primero las artes útiles. Luego, ¿cuáles? Las orientadas al placer. Y estas son lo que diríamos las artes bellas, las artes como la de generar una poesía o una tragedia. Estas son las artes bellas. Y a esas artes, artes útiles y artes bellas, las incluye en lo que él llama ciencias productivas. ¿Por qué productivas? Porque están buscan el saber para fabricar algo, sea algo útil o sea algo bello, bueno, placentero. Y esas ciencias productivas se van a distinguir de las ciencias que no se buscan ni por la utilidad ni por el placer que puedan procurar, que se buscan por sí mismas. Esas son las ciencias teóricas. Entonces, cuando dice arte y ciencia, arte es tecne e incluye artes bellas y artes útiles. Juntas son para Aristóteles las ciencias productivas. Además de las ciencias productivas, hay para Aristóteles ciencias teóricas, que son la física, la matemática y la filosofía primera. Las ciencias teóricas se buscan por el solo deseo de saber que está en la naturaleza humana. Como empezaba este capítulo, todos los hombres desean por naturaleza conocer. Entonces, ¿a dónde va a poner, es decir, en dónde va a cumplirse la realización humana? En la actividad cognoscitiva, contemplativa. Y esta actividad teórica se busca por sí misma y no por la utilidad que pueda ofrecer. Esa es la que llama en otros libros filosofía primera y acá llama sabiduría. Y si tuviéramos que hacer una gradación entre arte y ciencia, ¿qué pondríamos? En el grado más bajo, entre artes útiles y artes bellas. La opinión. Estamos en la ciencia, no en la opinión, ¿no?
Estamos distinguiendo las ciencias. Las artes bellas más altas porque son menos útiles. Así es. Entonces tendríamos en el lugar más bajo las artes útiles. Le siguen las artes bellas y por encima están las ciencias teóricas. Profesora, ¿física Sí. es lo que entendemos hoy por física o es otro concepto? Lo que estudia la física son los principios del movimiento. El ente físico es un ente esencialmente móvil, se define por el movimiento. Entonces, si lo pensás por Platón, la física ni siquiera era ciencia, era un discurso probable acerca de la realidad sensible, porque de la realidad sensible vos solo podías tener opinión. Traemos la opinión que había aparecido antes. Lo que hace Aristóteles es intentar poder hacer un discurso científico sobre la realidad móvil. O sea que el objeto de la física es todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve. La física, su objeto es móvil e inseparable de la materia. Son los dos rasgos del ente físico. Claro, tiene que ver con la física, la naturaleza. Con la naturaleza. Y la naturaleza es móvil. Otra vez aparecen los fenómenos, ¿no? Entonces, la física, como toda ciencia, para Aristóteles estudia principios y causas. Y lo que va a estudiar son las causas del ente móvil, o principios del ente móvil. Bueno, entonces, teníamos lo único que no menciona aquí en este capítulo primero de la metafísica es lo que no menciona es las ciencias prácticas. Vieron que Aristóteles distingue entre ciencias teóricas, prácticas y productivas. Acá puso el acento en la distinción entre productiva y teórica. Pero están también las ciencias prácticas, que para Aristóteles buscan el saber para el perfeccionamiento moral del individuo. O sea, no es un saber teórico, no es, Aristóteles dice en otra parte, no, a la ética no le importa la pregunta ¿qué es el bien?, sino ser buenos. Entonces, no es teoría, sino buscar ese saber como guía para la acción. ¿No? Pero no aparecen acá, aunque sepan que en otras, por ejemplo, en Metafísica 6.1 aparecen las ciencias prácticas, y esa sería la clasificación más completa de las ciencias para Aristóteles, ¿no? Teóricas, prácticas y productivas. Y en ese orden, teórica por arriba, práctica y finalmente las productivas. Bueno, a ver si tengo alguna otra cuestión. Entonces, si toda ciencia es conocimiento de causas, la ciencia primera va a ser conocimiento de las primeras causas. Así se va a definir la sabiduría. Conocimiento de las primeras causas, o sea, causas que preceden a otras causas, causas de las cuales depende todo lo demás y que no dependen de otras causas. Ese es el sentido de causas primeras. Entonces, nos llevó casi las 2 horas todo. Pero bueno, ahora sí vamos a la cuestión de las causas, que es importante. Tipos. Aristóteles sostiene que hay 4 tipos de causas, ¿no? Lo que en la tradición se llama causa material, formal, eficiente y final.
suficiente, que Aristóteles llama en realidad motriz, causa motriz. Primero tengan en cuenta que la noción de causa es más amplia que la que nosotros manejamos. Los términos en griego son aitía y aition. Esto está, creo, en el teórico que yo les di. Pero aluden, tienen un sentido legal. Aition es lo responsable, lo que tiene la culpa de algo. Entonces, ¿qué causa es esa? O sea, es lo que tiene la fuente de responsabilidad de algo. Está bien, sí, Cassandra, anda tranquila. Los que se tengan que ir, por supuesto, no hace falta ni que me avisen, se retiran y listo. Bueno, entonces, la causa es esto, ¿no? Esta fuente de responsabilidad. Y la fuente de responsabilidad puede ser de distinto tipo. Yo les pongo siempre el ejemplo del vaso que se rompe. Nosotros, la noción de causa sería el golpe que hace que el vaso se rompa. Esa es la noción que tenemos de causa, como el antecedente temporal de un determinado hecho. En cambio, podemos decir que el vaso se rompió porque era de vidrio. Si fuera de plástico no se habría roto. Entonces, otra razón, otra causa es la materia de la que está hecho. Y también puedo preguntar por qué tomé el vaso y lo golpeé. Porque quería beber, para beber. ¿Por qué tomé el vaso? Para beber. Esta es otra razón, otra causa. Entonces, la especulación acerca de las causas es central porque para Aristóteles todo conocimiento es conocimiento de causas. Y podemos explicar las cosas apelando a leyes repetibles, generalizables, o podemos, en lugar de poner el énfasis en eso, apelar, como hace el mito, a fuerzas sobrenaturales, a intervenciones divinas. Fíjense que en ambos casos tenemos explicaciones. Solo que la cuestión está en qué tipo de explicaciones nos parecen suficientes, relevantes. En este punto quiero señalar una distinción, y es entre causa y explicación. En general, cuando se habla de explicación, estamos en un nivel lingüístico, en el plano lingüístico. En cambio, cuando se habla de causa, pensamos en el ámbito ontológico, de la realidad, es decir, cuál es el agente, el ítem que provocó tal cosa. Nosotros en general pensamos que el actuar de acuerdo con fines, es decir, que el hecho de que tanto Platón y Aristóteles pongan al fin como causa, es relevante para explicar las acciones humanas. ¿Por qué? Porque el fin es la intención de la acción. Entonces ahí claramente el fin juega un papel relevante. Pero lo que sucede en estos autores es que el fin se inserta en la naturaleza misma. La naturaleza presenta fines. Y eso a nosotros contemporáneos nos cuesta un poquito más, porque la filosofía moderna ha hecho una gran crítica a la causalidad final, considerándola un aspecto subjetivo, ¿no? Introducir aspectos subjetivos en la naturaleza, ¿no? Como que persigue propósitos, ¿no? Pero no es así.
para Aristóteles y para Platón, y el debate fundamental que se dio en la antigüedad es si la naturaleza o el orden o la estructura de la naturaleza puede explicarse solo a partir de elementos materiales o hace falta introducir alguna inteligencia ordenadora. ¿Cómo explicar estructuras complejas? ¿Solamente por los elementos materiales? ¿O hay, como piensa Platón, un artesano que plasma con inteligencia un orden en esta naturaleza? Bueno, Aristóteles no va a estar ni con unos ni con otros, va a buscar una vía intermedia, va a negar la existencia del demiurgo y de las ideas también, pero va a sostener que la naturaleza misma tiene finalidad. O sea que la finalidad está inserta en la naturaleza, pero no es resultado de ninguna inteligencia divina. Igual no es tema de este curso, se los comento simplemente para que sepan que acá con el tema de la causalidad ese es uno de los problemas más importantes que se da en la antigüedad ya. Pero vayamos al texto de Metafísica 1.3, donde ahí sí, Lautaro, te pido que leas de nuevo. Disculpe, profe, que se me traba el botoncito para el... Elegí justo el locutor. Metafísica 1.3 me dijo, profe. Sí. Acá está, sí. Dice, es obvio, pues, que necesitamos conseguir la ciencia de las causas primeras. Desde luego decimos saber cada cosa cuando creemos conocer la causa primera. Pero de causas se habla en 4 sentidos. De ellas, una causa decimos que es la entidad, es decir, la esencia, pues el porqué se reduce en último término a la definición, y el porqué primero es causa y principio. La segunda, la materia, es decir, el sujeto. La tercera, de donde proviene el inicio del movimiento. Y la cuarta, la causa opuesta a esta última, aquello para lo cual, es decir, el bien. Este es, desde luego, el fin a que tienden la generación y el movimiento. Bueno, ahí están, como ven, elípticamente las 4 causas en Aristóteles. Un primer tipo de causa dice es la entidad, es decir, la esencia. Ahí por entidad la palabra es usía. ¿Se acuerdan que les dije que esa era la sustancia? Pero acá, ¿cuál de los 2 sentidos estaría presente? Yo les había dicho que puede ser individuo o forma. El sentido de individuo. Si es esencia, ¿no es forma? Es forma. Es forma. Bien, es el sentido de forma, ¿no? Porque estamos en causa. ¿Se acuerdan que la forma era la causa del ser del individuo? Entonces, aquí es el segundo sentido de usía, el que está manejando, ¿no? Entonces, ¿qué es la forma? Es la característica definitoria de algo. La esencia, el rasgo que hace que algo pertenezca a una especie y que es común al resto de los ejemplares de la misma especie. La esencia es el principio estable que define a la cosa. Por eso va siempre unida a la definición, porque la definición es la expresión lingüística de la esencia. Y como les dije, menciona a la entidad que tiene estos 2 sentidos, pero acá claramente aparece el sentido de forma, ¿no? De entidad como forma.
¿Cuál es la causa del ser del individuo? Y la respuesta es la esencia, la forma. Un segundo tipo es la material, la causa material. Es aquello de lo cual algo se genera y en ese sentido es sujeto. Vieron que aparece la palabra sujeto, que es una palabra que traduce hipokeimenon, lo que está debajo, ¿no? Lo que es el sustrato, el sujeto, que recibe la forma. Por ejemplo, el bronce es causa material de la estatua, los huesos es causa material del hombre. Entonces, la causa material es aquello de lo que algo está hecho. Pero no es una entidad, sino un principio de la entidad. Y un principio siempre relativo a una forma. Esto lo dice en la física Aristóteles. La materia es siempre un término relativo a una forma. ¿Por qué? Porque lo que es materia puede ser diferente en distintos niveles. Por ejemplo, del cuerpo vivo dijimos que la materia era el hueso y la carne. Pero a su vez, si tomamos como análisis el hueso y la carne, tenemos que ir para atrás y sostener que son los tejidos. Y finalmente vamos a llegar a los 4 elementos. Entonces, la materia de algo es siempre relativa a su forma. ¿Se entiende ahora eso? Siempre lo tenemos que tomar como algo informado. Bueno, el nivel anterior de organización es materia. En lo que estemos considerando, el nivel anterior es la materia correspondiente. Por eso es siempre relativo a una forma. El tercer tipo de causa es la causa motriz. Es principio de cambio. Entonces, fíjense, con materia y con forma nosotros podríamos explicar las cosas si éstas fueran estáticas. Si no se movieran, si no sufrieran génesis, procesos, etcétera, con materia y forma bastaría. Pero dado que las cosas físicas se mueven y sufren procesos, lo que está al inicio del proceso es causa motriz y lo que está al final del proceso es causa final. Por eso se justifica esa distinción. Lo que es principio del cambio es causa motriz. Y se puede dar el ejemplo del artesano, que tiene la forma en su mente y plasma esa forma en unos materiales. Es causa motriz de la producción del artefacto. El padre, en el caso de la generación natural, también es causa motriz del hijo. ¿Por qué? Porque le transmite su forma. Por eso, la causa motriz es el origen del que procede la forma del objeto generado. Y la causa final es aquello hacia lo cual o aquello para lo cual el movimiento tiene lugar. Está opuesto a la causa motriz, porque es el extremo opuesto del proceso, e importan tanto la causa motriz como la final para los objetos que sufren cambio, ¿no? Yo les había dicho que para Aristóteles el fin está inserto en la naturaleza de las cosas. Y esto se los digo en este sentido, a ver, para que entiendan la teleología aristotélica. El fin, desde el punto de vista temporal, está al final de un proceso. Pero para que entiendan la teleología aristotélica, tienen que decir
que ontológicamente está desde el inicio, direccionando el proceso. Aristóteles se pregunta, ¿por qué una semilla de olivo no da un álamo? Es porque el fin, el árbol maduro de olivo, está desde el inicio, pero solo que virtualmente, podríamos decir, potencialmente, diría Aristóteles, ¿no? Pero está desde es principio ontológico porque va a explicar el proceso. Por eso, el movimiento para Aristóteles no lo tienen que pensar como el de la bola de billar, sino como, y ahora son términos aristotélicos, la actualización de lo potencial. Es decir, el desarrollo pleno de lo que ya está virtualmente. Por eso el fin, si bien se logra temporalmente al final, está ontológicamente como principio desde siempre. Y eso es teleología aristotélica. Puede uno aceptarlo o no, pero eso es la posición de Aristóteles. Por eso es tan importante la causa final en Aristóteles. Y si ustedes se fijan en el texto, dice el fin, es decir, el bien. Y ahí realmente para nosotros no está diciendo lo mismo. Y sin embargo, él cree que son equivalentes, el fin y el bien. Y esto es importante porque podemos pensar en el fin como el término extremo, pero no es cualquier término extremo, sino el óptimo. Sí, Cristian, causa motriz es causa eficiente, ahí había algo en el chat. Entonces, fíjense que si algo se genera y nace, su fin no es la muerte, no es ese el sentido de telos, sino el estado de madurez del objeto, la plena realización de su forma. Ahí ha alcanzado el fin. El otro proceso de muerte es la corrupción propia de todo ente que tenga materia, para Aristóteles, ¿no? Pero ese no es el telos, ese no es el fin. El fin es lo óptimo, el extremo óptimo. Ese es el fin. Bueno, entonces, para tener ciencia de un objeto, según Aristóteles, hay que conocer sus causas. Y dado que las causas son de 4 tipos, hay que conocerlas todas para lograr una explicación. Por eso hay que preguntarse qué es el objeto, de qué está hecho, de dónde proviene y hacia dónde va, hacia dónde tiende su desarrollo. Y ahí es cuando tenemos ciencia de ese objeto. Florencia, sí, querías hacer una pregunta. Florencia y Lucía. Florencia, a ver. No te anda el micrófono. Bueno, anda haciéndola en el chat y mientras le doy la palabra a Lucía. Bueno, hago la pregunta entonces. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y me estoy escuchando a mí misma. Pero bueno. Con respecto a esto que usted remarcaba sobre un sujeto, un individuo, una persona material, digamos. Si su fin como plena realización
no está en su degeneración, en su muerte. Digamos, Aristóteles ha dejado por escrito, ha expresado si el fin en ese caso se daría antes de su muerte o si sería, digamos, trascendental a la vida de la propia persona. Bueno, hay varias cuestiones en lo que estás planteando, Lucía. Bueno, primero les digo, el fin desde el punto de vista exclusivamente biológico sería el llegar al pleno desarrollo del organismo, ¿no? Tenemos el bebé, el embrión, el bebé, el niño, bueno, cuando llegás a la adultez. Por eso hablaba del estado de madurez. Pero eso es solo desde el punto de vista biológico, que claramente eso lo tenemos en común con el resto de los animales, de modo que no es lo específicamente humano. Ahí lo que tenés que hacer, lo que tenés que integrar es lo que es lo esencial en el hombre, que es su capacidad racional. Por lo tanto, el hombre alcanzará su telos si desarrolla la parte racional. Y eso no es, a diferencia de lo biológico, que si nada lo corta, podríamos decir, vas a llegar a la adultez. En el caso de las capacidades o funciones específicamente humanas, vos podés divinizarte o bestializarte. Es decir, podés ir hacia la animalidad o podés ir hacia lo que es más divino, que es la capacidad contemplativa. Dios la tiene permanente. Nosotros, por ser lo que somos, en forma intermitente. Pero eso no te tiene que privar de tratar de alcanzar lo más posible esta actividad contemplativa, ¿no? Y ahí estaría sobre todo la perfección humana. No sé si contesto a tu pregunta. Y había otra cuestión, pero ahora... lo de la existencia después de la muerte, ¿no? Esa era la otra cuestión. Sí. Bueno, Lucía, tal vez es controvertido, puedas encontrar otra respuesta, pero te digo mi posición. Yo creo que, a diferencia de Platón, Aristóteles sostiene, justamente por la unidad que hay entre forma y materia en Aristóteles, que el individuo no puede alcanzar la inmortalidad. El individuo como individuo, ¿no? Pero sí es posible la eternidad de la especie, porque la especie no se limita a los individuos, sino que estos, a través de la reproducción biológica, pueden transmitir esa forma a su descendencia, de manera que la forma es eterna, pero no lo es el compuesto. ¿Me explico? Bien, sí, está clarísimo. Muchas gracias. No, no es nada. Bueno, y Florencia, la pregunta que hacía también, y que es muy relevante, Florencia, lo que planteás, es algo que Aristóteles atiende en el libro 2 de la física, que es el problema del azar. Yo les dije que todas las cosas tienden hacia un fin. Entonces Florencia me dice, bueno, ¿tuvo en cuenta el azar en estos procesos teleológicos? Sí. Lo tuvo en cuenta, y por eso él sostiene que en el ámbito natural las cosas son como son en la mayoría de los casos. Josepito Polú dice en griego, en la mayoría de los casos, con lo cual hay excepciones. Y es en esas excepciones donde se filtra el azar. De hecho, por ejemplo, lo normal es que la semilla crezca y devenga en árbol. Eso ocurre en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir una sequía
que interfiera en ese proceso natural. Eso es azaroso, porque no ocurre siempre ni en la mayoría de los casos. Es una, en términos aristotélicos, una causa accidental. Una causa accidental que interfiere en ese proceso natural. Lo que se da naturalmente es esto, que todas las cosas naturales alcanzan un fin. Si no se alcanza es porque algo ha interferido y eso que interfiere es azaroso. Es un temón y hay un libro completo de Gabriela Rossi, que es una profesora argentina que ahora está enseñando en Chile, que se llama El azar en Aristóteles. Es un libro muy importante, muy interesante, que tiene por foco el tema del azar, pero en realidad es un análisis de todo el libro 2 de la física, así que el que le interese esas cuestiones, ahí va a encontrar una investigación muy seria sobre ese tema. Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba? El azar en Aristóteles. Ok, gracias, profe. Y la profesora es Rossi con doble S, Gabriela Rossi. Bueno, todavía siguen con la manito Florencia y Lucía, pero ya les contesté. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran preguntar. No, en mi caso no, gracias. No, no es nada. Bueno, entonces ya creo que ya estamos casi en tiempo, así que nos retiramos, pero si alguno quiere preguntar, puedo quedarme unos minutos más, no hay problema. Bueno, ¿cómo seguimos? Hoy subí un teórico sobre los distintos significados del ser en Aristóteles. Y el próximo lunes voy a subir el tema de la verdad en Aristóteles. Entonces, esos dos teóricos los vamos a comentar, como hicimos hoy con los dos primeros, el 1 de noviembre. Entonces, el próximo lunes van a tener República en este horario. Y el otro lunes vuelven a tener clase conmigo para analizar esos dos, que es importante que traten de estar porque son temas evaluados en el parcial que es la semana del 8, ¿no? La semana del 8 de noviembre. Así que la siguiente semana ya tienen el parcial. Y el 8 vuelven a tener República. Vemos, porque a veces no tuvieron clase por ser semana de parciales. Eso no les digo con seguridad, pero sí que este próximo lunes tienen República y el otro, el 1 de noviembre, tienen, si les resulta útil y quieren ya terminada la cursada, quieren una clase de sustancia en Aristóteles en categorías y metafísicas, y mayoritariamente quieren, mis clases son claras, no creo que tengan problema de entender. Pero si como son temas muy importantes, si quieren, aunque se terminen las reuniones, digamos, podemos hacer, qué sé yo, la semana siguiente para tratar esos dos temas y con eso ya comentaríamos todos los temas que yo les di. Así que lo vemos. Bueno, buen estudio. Ahora les toca a ustedes. Gracias. Sí, gracias a ustedes también por estar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Sí, había una pregunta. Sí, el recuperatorio del primer parcial, ¿qué día es? ¿En horario de teórico o de práctico? La verdad que no tengo eso en mi cronograma todavía, no sé si estará definido, recuperatorio. Ah, ustedes dicen porque los parciales son en el práctico. No, tiene que ser en el... la verdad no les sé decir, no me acuerdo ahora cómo se tomaba. Prefiero que esperen las directivas de la profesora Márcico, no se guíen por mí, porque no recuerdo si había un recuperatorio por cada comisión, no lo tengo presente ahora. O
o hay un recuperatorio general. La verdad que cuando era Claro. todo presencial había uno general. Claro. Se Cuando habían era dicho última semana, pero no aclararon en qué horarios. Entonces, Claro, quería saber. claro. Ok, Sí, te entiendo. pregunto. Sí. Profe, Bueno, gracias. perdón, ¿puedo hacer una pregunta relativa a lo que estábamos viendo, así no me quedo con la duda? ¿Cómo no? Sí. Con respecto a lo último que preguntaban del azar, que usted mencionó que sería entendida como una causa accidental, ¿se podría entender entonces como una quinta causa, digamos, más, digamos, en relación a las No, otras cuatro que él- menciona eh, Aristóteles? no, él distingue en causas por sí y causas accidentales. Causas por sí son estas, causas de tipo la material, formal. Entonces, en cambio el azar es una causa accidental, dice. Pero es un tema a discutir qué tipo de causa es. Si es una causa motriz accidental, eso la verdad es que yo no tengo una posición clara sobre esa cuestión. No te puedo decir una palabra definitiva. Sí te digo que eso así la califica Aristóteles como causa accidental. Bien. Pero no es una quinta causa, porque hay 4 causas que son por sí y después son causas accidentales. Claro, esta sería otra categoría. Pero, distinta. por ejemplo, para que veas, te digo, por ejemplo, causa de la estatua, causa por sí, es el artesano. Que ese artesano sea polícleto es accidental. ¿Entendés? Claro, entiendo. Va con lo referido más a lo En ese particular, sentido, lo específico. pero no hay una quinta causa. Entiendo. Bien, bien. Sí. Bueno, eso era nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, Anden bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe, muchas gracias.